Bueno, gente, la oligarquía colombiana no quiere hablar de desigualdad o de injusticias, pues básicamente porque no quieren redistribuir el ingreso ni la riqueza. Por eso les incomodan tanto las medidas que está tomando este gobierno, como la condonación de la deuda al ICETEX, la rebaja del SOAT para las motos y los taxis, lo de los 500.000 pesos para los ancianos, etcétera, etcétera. Se les olvida que Duque nos dejó un déficit alrededor de 80 billones, razón por la cual Petro, desde hace apenas 100 días, pues no puede tomar todas las medidas que quisiera, como sería bajar el IVA, porque cada punto que se baje el IVA, pues son 4 billones que se dejan de recaudar. Y resulta que en Colombia hay más de 10 millones de personas aguantando hambre. Y para hablar de todo eso, tenemos hoy al senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, una de las figuras políticas más activas del país y quien ha luchado de forma incansable en muchos frentes, principalmente en el trabajo, las pensiones dignas, pero también contra el acaparamiento de tierras y contra la corrupción. Así que como ustedes se imaginarán, un defensor de la igualdad y de los intereses populares, como el senador Arias, pues tiene muchos enemigos y muy poderosos en la oligarquía colombiana, como por ejemplo el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Por eso en estos días no nos sorprendió la noticia que le quieran quitar la curul y las cosas que lo acusan de doble militancia, por haber estado en un evento del pacto, imagínense. Así que, Wilson Arias, bienvenidos. Un saludo muy cálido, Pablo. Qué gusto estar contigo y muchas gracias por esta invitación. Qué gusto compartir contigo y con tu audiencia. Cuéntame cómo es eso de que te están acusando de doble militancia, cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo es quitarme la corona, quitármelo y al parecer también a varios compañeros del pacto histórico. Cada uno al parecer, pues tú sabes que puede alegar, digamos, una supuesta infracción sobre la base de distintos hechos. Pues no conozco muy bien todas las demandas, pero sé que son de distinta naturaleza. Y para el caso mío, pues por el hecho además constatable de que yo hice una campaña muy fuerte, no solo porque yo estaba en un lugar de riesgo, recuerdas tú en la campaña, estaba de 15, Mm. me fui por todo el país a impulsar mi propia lista cerrada, pero también la de los quienes estaban contendiendo inicialmente, precandidatos y después candidatos en una coalición que se llama Pacto Histórico y que en mi opinión tiene unas características muy distintas de las coaliciones politiqueras, que esa es la otra que quiero señalar de entrada. No es lo mismo una coalición como el Pacto Histórico, que se ocupó como pacto de hacer un programa común, y quien ganara la consulta debía enarbolar ese programa, pero que además respaldaba una sola lista cerrada, de modo que los integrantes de esa lista teníamos que velar por unas candidaturas plurales, ¿no? Yo entré como polo, pero estaba en lista cerrada. Yo debo decir, lo sabe mi partido, que yo estuve muy interesado con Iván Cepeda, inicialmente propuso que fuera Francia Márquez quien fuera la candidata del polo, porque el candidato que teníamos entonces, pues digamos que era una candidatura que no era cierta, fue una intención inicial, pero posteriormente, digamos, se declinó esa candidatura, pero el polo no tenía candidato ni candidata, entonces con Iván Cepeda insistimos mucho en tener candidato, pero una candidatura que además pretendía dos cosas. Uno, que Petro y los demás enfrentaran en una verdadera consulta, no una consulta, digamos, suave, mentirosa, ¿no? De papel, sino una consulta eh, eh, con la observación de que teníamos un programa único, eso sí queríamos, y lo dijimos previamente, pero candidaturas diversas, y también albergábamos, eso es verdad, la ilusión de que tuviéramos el mejor, digamos, la mejor opción a la presidencia, cualquiera que fuera el más dotado, el que demostrara en ese proceso ser de mejores condiciones. Yo opiné que era Petro, pero adicionalmente acompañé, digamos, todas las candidaturas en cuanto pude, es decir, estuve con Francia Márquez en algún evento en Bogotá y en las calles movilizándonos. También en esos eventos concurrían, pues, que yo no sé, los amigos de Romero, ¿te recuerdas? Los del el Pastor Sade, los de nuestra amiga de La Guajira y los de Gustavo Petro. Y por distribución regional que nos hicimos, pero también por voluntad propia, porque yo no voy a excusarme en que me impusieron una responsabilidad. Por ejemplo, me dijeron vaya a Villavicencio, a esa zona del Meta donde yo había hecho unas denuncias en la Altillanra sobre el tema de tierra, de modo que me encomendaron ir allá y yo fui y efectivamente acompañé, digamos,
la inauguración de alguna sede de Petro y del pacto. Así fue. Me subí a la tarima con Gustavo Petro, un acto que él hizo, muy entusiasmado, acompañé esas diversas candidaturas. En la ciudad de Cali hice varios actos, participé y fui invitado de muchos. Algunos de ellos fui invitado, por ejemplo, en las pruebas que presento, que podría ser una prueba en contra mía también, Pablo, pero pues ¿qué le hacemos? La vida política es así. Me invitan a estampar unas camisetas de Petro. Entonces yo fui y estampé una, la negra que me iban a regalar a mí. Estampé una que decía, sin Petro no oigo. Eso fue un acto bacanísimo, fue hermoso, fue divino. Entonces yo estampé. No yo estaba muy entusiasmado, me veo muy entusiasmado, pero es que no un asunto, digamos, de un día, era de una decisión vital para Colombia. O le arrebatábamos al uribismo y a ese señor horrible Hernández probablemente décadas de poder, y hay que hacerlo con el mejor. Yo estampé, dije, yo invito aquí, mire, sin Petro no hay Guaguancó, invito a votar por nuestros candidatos. Yo soy del Polo, mi candidata es Francia Márquez, pero yo reconozco que además de Francia hay otros muy buenos candidatos. Pero es la verdad, Pablo. No es porque lo diga una ley o lo prohíba, que me dicen quienes ponen la demanda que eso estaba prohibido, que yo no podía mencionar que era un buen candidato Petro. Y los demás, pues yo lo hice porque era mi certidumbre, mi convicción, y porque hay que ser leales en política. De modo que dije, Camilo es muy bueno, y mencioné tal vez al pastor, dije, hasta el pastor está haciendo la mejor campaña. Tú recuerdas que yo fui muy adverso inicialmente a la candidatura del pastor por lo que dijo. Finalmente han enviado unas pruebas indicando que yo en efecto hice esta especie de campaña por varios candidatos, lo cual podría parecer así, pero era lo que me dictaba la conciencia, querido Pablo, en esos momentos. Si no ganábamos, permitíamos un uribismo de larga década, y adicionalmente, si no íbamos con los mejores, pues tampoco podríamos ganar. Yo resulté muy complacido de que fueran Petro candidato a la presidencia y Francia Márquez a la vicepresidenta, y yo creo que por eso ganamos, porque tuvimos el acierto de que Francia ayudara a recoger cantidades de contingentes populares del Pacífico, por ejemplo, y ese era nuestro cálculo, fíjate tú. Por ejemplo, porque tuvimos un candidato de la talla de un estadista enorme, que pudo inclusive ir mucho más allá de lo que nuestras fuerzas en conjunto, cosa que yo creo que solamente garantizaba Gustavo Petro Rego. Pues yo debo confesarlo, y esto estoy diciéndole al juez. Después, bueno, yo no sé, hay quienes dicen que esto no es una buena defensa jurídica, pero yo creo que señalar los hechos tal como fueron es la mejor defensa, Pablo, que puedo hacer. Yo no sé si los jueces te van a dar la razón o no, pero en el corazón de los colombianos, tu figura es de lejos la de uno de los senadores, la de uno de los políticos más transparentes, más combativos, y a los cuales hay que agradecer en gran medida el triunfo de Gustavo Petro, el que tengamos un gobierno progresista, en el que tengamos una ventana de oportunidad. Pero me llama mucho la atención todas esas acusaciones. Es decir, ¿no te podrían acusar también de triple o cuádruple o quíntuple militancia si Sí, estás en diferentes eventos, o si hablas algo positivo a favor de uno, o si le das la mano a otro, si sales en una foto? O sea, ¿eso es realmente legal lo que te están haciendo? sí, efectivamente pudo ser acusado de, yo no sé, de triple o cuádruple militancia, porque coincidí con varios candidatos, no solamente con Petro, coincidí con Francia, coincidí con Camilo Romero, no coincidí con el pastor Sae, no coincidí con nuestra candidata compañera de La Guajira, en fin, con varios no coincidí, pero en tanto coincidí, pues acompañé con Camilo Romero, lo encontramos en algún acto más bien callejero, y me sentí muy complacido, me gustó poder andar con él. A Francia estuve en un acto en el cual ella no llegó, pero yo sí estuve en su tarima diciendo viva Francia Márquez. Y con Petro lo coincidí más porque Petro pues tuvo una campaña muy intensa, y yo tuve varias distribuciones regionales en las cuales quienes me invitaban además procuraban hacer un único esfuerzo haciéndome coincidir con otros candidatos y otros integrantes. Fíjate tú, yo iba con candidatos al Senado que estaban con otros candidatos, es decir, no Mm. solamente íbamos del pueblo, iba también alguien que estaba con Colombia Humana, iba alguien que estaba con Maíz, iba alguien que estaba con ADA, iba Roy Barreras, iba el Partido Liberal, iba... Entonces era muy difícil pretender que los actos fueran exclusivos del polo, que casi no hizo actos exclusivos, y que Sí. además, pues
en una candidatura, una campaña muy fuerte con Francia Márquez y que acompañamos también con los RAES, como le decimos, nos gustó todo, pero yo quiero insistir en que yo me siento muy cómodo con que hayas quedado de esa manera. Gustavo Petro, candidato estadista a la presidencia, y Francia Márquez, que logró el abrazo popular a la vicepresidencia, pero más por una razón que yo quiero dejar dicho, Pablo, porque este es un debate más que ante el juez, es para el país. Explica mi conducta política. Pablo, es que por esto nos rompimos con el MOIR. El Jorge Robledo se da el polo por esto, y cuando se empieza el debate, tuve el honor de que se me encomendara hacer algunos documentos explicando qué era para mí el bloque histórico, el bloque de poder. Entonces yo lo digo para que se explique por qué razón yo tenía que terminar con el de Petro. Esto no es un secreto, lo conocía mi partido y lo conocían todos. Es decir, cuando empezamos la discusión, yo inclusive hice un chiste, dije, este documento lo podría firmar el MOIR, Robledo lo hubiera podido firmar, no lo firmas porque aquí dice pacto histórico. O si no, el MOIR y Robledo también hubieran podido firmar. ¿Por qué decíamos ahí? Queríamos una conjunción, algo así como una conjunción política, una convergencia muy plural, ¿no? Con un programa democrático, y decíamos que consistía el programa o menos, y ese debe ser inclusive pluriclasista, es decir, sectores distintos de clase, no solamente la clase obrera y campesina, no, también clases medias y sectores empresariales, una convergencia que quería, y esto es lo central, quería transitar una etapa histórica, no 4 años, ni 8, ni no, dijimos una etapa histórica de profundas transformaciones, y le agrego con cierta poesía cada que me preguntan, una siembra tan profunda que probablemente no vamos a poder cosecharla en 4 años, sino en 8 o en 10. Y esa siembra profunda se hace hoy, pero es en un periodo histórico. ¿No? Que ese periodo histórico, esa etapa histórica debía ser construida, en mi opinión, lo escribimos así. Yo tuve el honor de escribirlo desde el taller político y desde el polo. Dijimos para una etapa histórica. Y por eso se llamó pacto histórico. Y nosotros convinimos en que un pacto histórico no era un pacto cuatrienal. Pero además Petro lo explicaba en cada campaña. Petro decía con frecuencia y lo acusaban. Es que Petro quiere perpetuarse, ¿te acordás? Sí, Porque sí. Petro decía, esto es de 4 años, de modo que, ¿qué cosa distinta podía hacer yo que abrazar de esa manera la noción de pacto histórico, inclusive por encima de la noción partidista y pequeñita de polo democrático, donde pues cada una de las fracciones son latifundios ahí chiquitos, cada uno en su fondo, pero la virtud de esto que era, Pablo, que todos en la juntanza mayor hacíamos una sinergia muy grande que inclusive, debo decir, no nos alcanzó para ser mayoría, pero nos dio la opción mayoritaria. De modo que aún inclusive después del pacto histórico nos tocó hacer el frente amplio y después una coalición en la que han llegado muy adversos a nosotros que nos ayudaron a votar la reforma tributaria. Por ejemplo, de modo que fíjate tú que hay una especie de imperativo político y se quiere filosófico que decía, asistimos a un momento distinto muy drástico. Si me dejo de subir en la tarima, siento que estoy menoscabando la posibilidad de derrotar al uribismo. Es que ganamos por poquito, Pablo, la gente se olvida a veces de eso. Ganamos por poquito. De modo que todo lo que hiciéramos durante esos días, yo estoy seguro, Pablo, que no solo vos, sino quienes nos ven dirán, yo también me hubiera subido a esa tarima, ¿entendés? Me parece muy sospechoso, además, que llegue a prosperar algo tan realmente injusto. ¿Puede haber algo de fuego amigo también en todo esto? Pues hay versiones de que fue amigo y yo me estoy ocupando mucho de defenderme. Te digo que no tengo ni corazón para ponerme a pensar en eso, ¿sabes? No tengo como alma para sentarme, pero hay mucha insistencia en que las pruebas, en que el modo como se recolectan, en que, y yo no digo ni tanto eso también, en que las personas que formulan la demanda, al parecer aparecen compartiendo también algunos esfuerzos políticos, pero más allá de eso, digamos que debo decir 2 cosas si quiere sentido contrario, ¿no? Una en sentido muy negativo, pues he tenido noticias de que a veces de que va muy mal la demanda para mí. Esto pues más o menos ha sido de que el Centro Democrático y fuerzas muy oscuras están metiéndole durísimo para que me quiten la curul. Esto pues más o menos era de esperarse que una vez desatado digamos, ese ataque tan fuerte, pues se sumaron. Pero también, fíjate tú que hay juristas muy empinados que me han mostrado para decir, Wilson, la única forma de defenderte fue como te defendiste. Y esto es lo más de raro, Pablo. Fíjate que
El abogado me dijo, Wilson, ¿usted está seguro que quiere hacer esa defensa? Le dije, yo estoy seguro que yo quiero la verdad y toda la verdad de lo que hice, porque si un juez me puede entender, no se obra sobre la base de que yo le diga, no me subí a esa tarima. Es decir, las pruebas dicen, Pablo, que yo sí me subí. Y dice el juez, que el abogado que me acusa, que el hecho de estar en dos candidaturas que tuvieron algo así como un sello de partidos distintos con personerías jurídicas, una del Pacto y otra de Colombia Humana, UP, como en efecto fue la de Petro, que ese hecho ante la normativa colombiana está prohibido suficientemente. Y hay abogados amigos que inclusive tenían la inquietud y decían, Wilson, esto es muy grave porque es verdad que vos tenías una candidata con personería inscrita ante la registraduría y Petro otra, de modo que la norma no es condescendiente y ya hay antecedentes muy fuertes de personas que le han quitado lo curul. Pero Yo ahí en ese dije, orden de ideas no le podían quitar también la vicepresidencia a Francia por doble militancia y a un montón de gente. ella podría alegar que ella nunca se subió con Petro. Ella podría decir, usted no me vio a mí con Petro, sino hasta que ganamos o antes de que inscribieran. Yo creo que hay quienes al parecer tuvieron esa pretendida precaución. Mm. Yo no quiero ponerles, a un amigo mío en broma me dijo, pues que yo no me voy a poner con leguleyadas cuando lo que estaba por medio es la suerte del país, ¿cómo hago yo para irme a leer? Pero además también le dije una cosa al abogado, me dijo, eso es muy cierto, yo no soy abogado, ¿sabes? Entonces yo le dije, pero sobre eso tienen dudas hasta los magistrados, porque yo un ciudadano de a pie tenía que conocer, bueno, la ignorancia de la norma no te exime, pero es que la interpretación contrariada, Mm. enfrentada que he habido sobre el tema, hace que me excuse un poco, porque es que, primero, pues yo no tenía que saber cómo iba a acertar o a desacertar el Consejo de Estado pues en materias tan delicadas, pero además, lo más de fondo es que yo pienso que esta coalición no es como las otras coaliciones que tenían primero un programa común, una lista cerrada común, que te impone un ritmo de campaña en la cual si yo me voy del polo con un señor de la UP al lado y con otro señor de maíz y con otro señor de ADA a hacer un acto, ¿no está autorizado a estar Mm. todos los partidos en ese acto? Si esta coalición encontraba razonable hacer eso, porque mucho antes hubo una convocatoria, años antes, ¿sí? Petro estaba hablando de este pacto desde mucho antes de lo electoral y concluimos en que debíamos construir ese proyecto político no solo para elecciones. Es decir, este no era un pacto solamente con un destino electorero, este era un pacto cuyo programa tenía una promesa que era más allá de elecciones y era construir una etapa histórica, de modo que yo me sentí, digamos que en la tranquilidad espiritual que dicen algunos abogados, pues que aquí no cuenta tu espíritu. Pero fíjate una cosa, te voy a contar un dato. Me encontré un ex magistrado que me buscó y me dijo, Wilson, enterado de la defensa tan rara que estás haciendo, te voy a proponer algo. Y me dijo una cosa interesantísima, Pablo. Yo te propongo que invoques una figura que hay en el derecho penal. Mira tú lo que me dice, porque tu abogado te está haciendo una defensa técnica, pero tú tienes que hacer una defensa que llamamos defensa material. En derecho penal, algo así como la psicología y la subjetividad del delincuente, entre comillas, cuenta para saber si tuvo dolo o no. ¿Está claro? Mm. En el penal. Entonces, ¿por qué no invocas eso? Y entonces tú haces, y voy a hacer, Pablo, esto que te estoy diciendo a ti, lo voy a escribir como defensa material para ver si me lo aceptan los jueces, porque esto lo van a fallar pronto. Y le voy a decir esto que te estoy diciendo, es decir, señor juez, mucho antes de las elecciones yo defendí, más aún estoy buscando un artículo que escribí cuando hace varias décadas sobre este mismo tema, cuando escribí un artículo sobre Antonio Gramsci en Colombia. Entonces decía yo, esto es una figura granciana, un gran bloque de poder nuevo que supera el bloque de poder, ese bloque clerical, terrateniente, mafioso que hemos tenido hasta ahora dominándonos, hay que cambiarlo, ¿no? Por otro bloque de poder, y ese bloque de poder tiene que tener esta contextura, esta configuración. Esto es un asunto que venimos discutiendo hace décadas, Pablo, décadas. La izquierda se puso de acuerdo ahora por primera vez en algo que distintas fuentes venían discutiendo desde la filosofía y desde la política y que confluye en esta época para poder ganar. Entonces me ha dicho ese señor, me ha dicho, ¿por qué no intentas que el juez te lea tu propia defensa, no la del abogado Wilson? Porque es que cuando me preguntó por qué te subiste a la tarima,
Yo le dije, esto que te estoy diciendo, Juan Pablo, dijo, Wilson, es espectacular, dile que eso es Antonio Gramsci, dile que hay autoridades, digamos, de la ciencia política que han hablado de esto y le explicas al juez, ¿no? En este caso, al Consejo de Estado, las razones que tuviste para subirte a la tarima. Entonces yo Te voy estoy a decir una cosa, ese discurso ante el juez va a terminar siendo muy parecido al discurso de Martin Luther King de Yo tuve un sueño y espero que te dé la razón el juez, lo esperamos todos los colombianos, pero ¿sabes qué te digo? Gracias a Dios te subiste a la tarima, porque tú fuiste definitivo. Y los que hemos seguido tu recorrido, mira, ahora por ejemplo se me ocurren tres personas que deben estar frotándose las manos imaginándose que pierdas esa curul, que son Carrasquilla, Álvaro Uribe y tu amigo Luis Carlos Sarmiento. Entonces dime si eso se alegra de que pierda eso me la decía mi curul, dime hijo, si no tenemos la razón en pelear todos por esa curul. eso me decía mi hijo, que hay causas, nosotros mucho me batalla en la vida, pues muchas, cuando yo escribía esto que te estoy diciendo, fíjate, yo lo escribí en la época de posterior al Estatuto de Seguridad, creo que fue un artículo en la época de Belisario cuando se habló de un proceso de paz. Yo a Belisario lo hice una lectura muy infantil, muy chico, pero no tan equivocada. Yo dije, Belisario no me gusta en lo económico, pero es el único que ha planteado las causas objetivas y subjetivas de la guerrilla colombiana. Y ese Godo fue el primero en decir esa gran verdad y en instalar un proceso de paz. Y por esos días yo estaba fiebrado con Antonio Gramsci porque veníamos de una ruptura. Yo había sido expulsado del Partido Comunista con un comunista loco de aquí de Cali que llamaba Alcibiades Paredes, que era muy vinculado al eurocomunismo y a las teorías Pero ¿por gramscianas. qué te echaron? ¿Por qué te echaron? Por discrepar de la combinación de las formas de lucha y de los métodos de la FARC en Cali, en el Valle, porque ellos fueron loquitos acá. Entonces nos echaron a un grupo de compañeros y por esas guías con Alcibiades Paredes, porque esto no era mérito propio, era una escuela de José Cardona Hoyos, de Alcibiades Paredes, de un grupo intelectual de Gustavo Ruiz, un trotskista que era comunista, trotskista loco, chévere. Y entonces yo escribí unas notas sobre esto que te estoy diciendo, fíjate, de esa época, pero te iba a decir, con la etapa pues, de represión de esa época, con la apertura económica escribimos, y desde esa época han habido causas que he abrazado, entonces son las que tú dices. Por ejemplo, tengo artículos de esa época sobre el tema del capitalismo financiero, y en esa época era contra, ¿te acordás de un hombre que llamaba Miquel Uribe del Grupo Gran Colombiano? Ese era el Hombre, Luis Carlos Sarmiento de esa época, el Luis Carlos Sarmiento Angulo de hoy. En mm, cierta medida, era el Miquel Uribe que propició una defraudación del Estado y hizo autopréstamos, cosa que está haciéndose ahora Sarmiento Angulo de los fondos privados de pensiones. mm, Desde esa época estábamos discutiendo el tema de empresas municipales de Cali, lo que después llamamos lucha por el derecho a la ciudad. Cuando maduré más, eso se llamó lucha por el derecho a la ciudad, en atención de un hombre que se llama David Harvey. También luchábamos en esa época por el tema de la reforma agraria. Ahora dirías tú, bueno, el tema de los baldíos y la democratización de la tierra son grandes causas, Pablo, que hemos abrazado en muchos órdenes y que continuamos ahora desde el Congreso de la República y que ciertamente son aquellas que uno dice, bueno, si nos quitaran la curul nos iríamos con el corazón henchido y decir, bueno, pero esta batalla las hemos dado y con toda seguridad nosotros no nos vamos a pensionar pues allá en el ostracismo. Volveré a lo de siempre, Pablo, que la otra vez Wilson, y si esto tuviera que ser, vuelvo al trabajo de promoción de cuadros juveniles, que fue lo que me dediqué toda mi vida, formar pelados en Cali y en el Valle, sin que eso signifique que no se equivoque ni Sarmiento Ángulo ni nadie, que vamos a cesar nuestra voz, porque pues esto son causas, Pablo, vos que has sido con este asunto de tus medios, de tus redes, uno te ve hasta en los ojos, Pablo. Esto es un asunto que parece, no, a uno lo ven, esto es un gusano que se le da a uno en los ojos. Entonces, esta dedicación, Pablo, no va a cesar, pero desde luego que nos quisiéramos hacerla desde el Congreso de la República. bueno, pero vas a seguirla haciendo, ya verás que sí. Aquí hay una persona que me pregunta, aprovechando tu presencia, que eres un gran experto en Luis Carlos Sarmiento Angulo, me pregunta que cuál es la relación entre Carrasquilla y Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque acuérdate que a Carrasquilla lo han suspendido como codirector del Banco de la República, entonces está todo el mundo, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la relación entre esos dos seres? Yo primero quisiera hacer antes de que conteste esa pregunta, quisiera hacer una pequeña reseña de Carrasquilla. Carrasquilla fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, no se les olvide, y que al tiempo que eliminaba la mesada de 14 mesadas a los pensionados, él se ponía 16, él y a los altos funcionarios del Estado.
Carrasquilla le subió los impuestos como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe a los funcionarios del Estado. No, perdona, le subió los impuestos a los más pobres y se los bajó a los capitales extranjeros. Liquidó Telecom, inició la privatización de Reficar, cambió la ley que impedía a los municipios endeudarse para volver años después a enriquecerse con los bonos de agua con su empresa Configura, haciendo que se endeudaran 117 municipios por todo el país. Miren la entrevista en este canal. Mientras él y sus socios ganaban 14.000 millones en comisiones. De esos municipios, solo 30 pudieron construir sus acueductos. Los demás están endeudados y no tienen agua. Y uno de esos socios era el Fondo de Pensiones Porvenir, del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, cuéntanos, complétanos esto, ¿por qué es clave Carrasquilla para Luis Carlos Sarmiento Angulo, Wilson? Carrasquilla y un conjunto de ministros de Hacienda. Carrasquilla era de los vídeos de esa muy buena historia que has hecho, que es formidable, de los hitos realmente. Pero digamos, yo agregaría, de una parte, que él sale del ministerio y regresa a la junta directiva de Corfi Colombiana. Mm. Es decir, mm, es típica puerta Ah, sí, giratoria y ya estuvo también en la Junta del Banco de Bogotá, que también hace parte del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí, señor. colombiana. Esa es la conducta de varios de ellos. Y de la muy buena nota que has hecho, yo creo que lo más importante, bueno, lo que falta importante son sucesivas reformas tributarias que conceden beneficios tributarios especialmente al capitalismo financiero. ¿Sí? Es decir, cada reforma tributaria era un perdón a Luis Carlos Sarmiento Angulo y compañía, y que para poder hacerlo tenía que descargar cada vez más el peso, digamos, de la tributación sobre los impuestos indirectos al consumo, tipo IVA. Digamos que hubo varios momentos muy determinantes de la vida de Carrasquilla en función de las reformas tributarias. Y tal vez compita en lacayismo, ¿no? En servilismo a Sarmiento Angulo con Cárdenas, que en el año 2015 coinciden en Panamá, si mal no me falla la memoria, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez con eh, Vargas Lleras, entonces una figura muy importante del gobierno de Santos, y le pide que le permite hacerse autopréstamos de los fondos privados de pensiones. Mm. La normativa hasta entonces no permitía que un fondo privado de pensiones prestara a sus propios, digamos, propósitos del grupo empresarial al cual pudiera estar adscrito. Y se produce en esa oportunidad el cambio de la norma que permitió, fíjate tú, en esa oportunidad, el año 2015, le permitió a Sarmiento Angulo poderse hacer una especie de autopréstamo, ¿cierto? Porque evidentemente lo eran. Y digamos que yo lo señalo para decir que creo que son como de los últimos, los dos agentes más importantes y proclives al capitalismo financiero. Cárdenas, por esa obra, y Carrasquilla, por la siguiente. La última fue, pues, fíjate que cuando estábamos tramitando la reforma tributaria que tomamos en la calle, yo cito a Carrasquilla un debate que no podía faltar a Comisión Cuarta del Senado. Y el único pretexto que tomó, porque en esos días, eso fue la semana anterior al estallido social, eso estaba hirviendo. Es que tenías que haberlo visto, Pablo, para entender lo que pasó. Eso estaba hirviendo. Yo me fui Mm. con una camiseta que decía, fuera Carrasquilla. Y como y entonces era una herejía, güey, ¿qué? Quite la camiseta. Y yo no me quito, me degüellan ustedes acá, pero yo esta camiseta no me la quito. Y él se fue, prefirió irse a una reunión a un foro con la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Ese es Carrasquilla, Mm, mm. bien ido, con motivo Oye, del paro. y el gran plan de Carrasquilla, ¿te acuerdas? Crear un holding público para meter todas las entidades rentables en un fondo para luego venderlas al mejor postor. Mejor dicho, convertirse en el dueño legal del país. Estaban en esas. Yo creo que Petro les quitó ese negocio de la mano y ahora Petro está haciendo otra cosa que algún día pues tener la ocasión de ir bien para dónde podemos ir con eso. Pero Petro está como manteniendo la figura del holding con un propósito distinto. Eso es como si, no sé, como si alguien compra una herramienta moderna para fregar al vecino y resulta que se la quitan de la mano para favorecer al vecino. Okay. Vamos a ver con quién nos sale Petro, pero Petro estaba haciendo muy bien manejo de estos asuntos en medio de, fíjate, en medio de una crisis tan grande, esta herencia tan catastrófica que Muy nos deja. tenaz. Mm.
el Petro es muy inteligente, ¿no? Y termina, y Pero no es el ciertamente, único inteligente en el pacto histórico. Ahí tenemos a un personaje que yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas de la nominación que hace Roy Barreras para la alcaldía de Bogotá a favor de Vargas Lleras? Roy, pues, se equivoca de cabo a rabo por todo lo que eso significa. Por la figura de Vargas Lleras es ofensivo para el pacto histórico. Por el momento, por lo que significa, pero además por otra cosa. Yo creo que Vargas Lleras no está muy interesado en ser candidato a la alcaldía. Entonces uno tenía que preguntarse, ¿para qué Roy, digamos, osa hacer esa provocación contra el pacto? Entonces Roy después dice, no, es que yo quería algo así como despertar al pacto y entonces ahora mis postulados son rasero y fulano y sutano, es decir, una especie de, pues es posible que lo estuviera Impectore, pero pareciera ser como una especie de respuesta para que no le pase lo que le pasó a Tobón, que tan desafortunado fue que terminó con una opinión muy adversa. Se descompuso, ¿no? Tobón se fue como descomponiendo. Y yo, fíjate que he llegado a pensar que no leer bien a Petro y no entender con rigor el sentido programático de Petro hace que la gente incurra en equívocos. Los voy a mencionar por qué. Pareciera que alguna gente no entendió muy bien la invitación que hizo Petro a Fedegan para que fuera a la mesa de paz y su oferta de compra de tierras, que yo tengo reservas frente a esa compra. Mm, Pero debo reconocer que desde campaña Petro estaba diciendo, es que yo no lo voy a expropiar, yo les voy a comprar. ¿Te acuerdas de eso? sí, claro. Yo no voy a expropiar la tierra, lo dijo después de un acto del Cauca donde fue malinterpretado, lo dijo en varios y sucesivos, yo no voy a expropiar, yo voy a comprar. Y entonces le decía a la periodista, ¿y si no le venden qué? Y Petro decía, pues nada, ¿qué le hago? Si no me vende, pues no me vende, pero yo aspiro a que me venda y a ordenar unos impuestos que no son confiscatorios, pero que sí fuerzan al cambio del uso de la tierra. Digamos que esa combinación que uno puede estar no de acuerdo, Pablo, pero digamos que aceptemos que Petro está diciendo, yo voy a comprar y compro con reservas, decir, no voy a comprar los que estén manchadas, tengan ciertas tradiciones, lo que quiera, y esa es una discusión que uno podría tener con Petro, pero lo menciono para decir, cuando Petro adicionalmente a eso dice, yo te estoy dispuesto, Fedegan, a comprarte tierra cumpliendo lo que dijo en campaña, y entonces logra algo así como una especie de atención de Fedegan que termina sentada en la mesa discutiendo con Petro, y a renglón seguido le dice, pero adicionalmente, para que este país prospere, le propongo que nos acompañe en la mesa de negociación a usted como actor político, porque Fedegan lo es, y Mm. la Foría acepta. Hay quienes llegan a la errada conclusión de que esa invitación autoriza que estemos invitando a cualquier paquete a que venga al pacto histórico. Es que eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Tú puedes invitar a Uribe a una instancia de discusión política, como es una mesa de negociación de paz, porque lo es, en la finalidad de que todos los actores más caracterizados estén representados, y está bien que la Foría haya aceptado. Es más, hay quienes dicen, pues a despecho de la cabal, pero independientemente de la discusión interna, ese matrimonio es un hecho constatable muy importante, que se dé una invitación a participar de un proceso de paz. Y esos, entonces dice, es que lo está invitando a pactar, sí, está invitando a pactar la paz con adversarios, lo que no se nos hace iguales al adversario. Pactamos entre adversarios la paz porque es apenas como se puede hacer, pero ese adversario, salvo que viva un proceso de conversión distinto, ulterior, posterior de siglos, yo no sé cómo tendría que ser, pero es muy difícil que Uribe termine el pacto, aunque lo invitáramos a una negociación. Y entonces yo pienso que hay quienes equivocadamente, no sabiendo interpretar, casi que están diciendo, oye, la Foría le llegó al pacto, y le he dicho, no, no es verdad que la Foría sea de los nuestros. Entonces, tan inteligente Petro que metió a la Foría al pacto, pura falso de toda falsedad, tan inteligente Petro que logra que la Foría acompañe un proceso de discusión con el ELN y que ojalá esté cada vez más presto a las razones de la paz, porque además las razones de la paz son potentísimas. De modo que a mí se me hace que hay quienes suelen perder como el sentido de la proporción cuando hacen estas cosas, entonces terminan diciendo que venga Vargas Lleras a candidatizarse. Menos mal hubo una rectificación más bien temprana de Roy, que no sé qué le pasó en ese segundo, la hora esa en la que uno está, yo no sé, dicen que hay una hora del día en la que uno suele ser mucho más errático, entonces espero que Roy haya corregido definitivamente ese horario
y podamos construir cosas que yo además creo, Pedro, y es que yo creo que el pacto Pablo debería ir a un partido, por ejemplo, ¿sí? Para evitarnos y para discutir y para poder sortear el momento, en eso sí estoy de acuerdo, fíjate tú, para que tengamos no solamente, no una uniformización, no un consenso absoluto, pero para que tengamos más unidad de propósitos, Mm. deberíamos conformarnos en un partido con el propósito de que tengamos una misma comisión de ética, una misma dirección, un mismo comportamiento como bancada, Mm. no islas, no fragmentos vanidosos. El otro día estaba Lirio Uribe diciendo que había no sé cuántos proyectos, propuestas del mismo pacto histórico para cada uno de los temas. O sea, que se estaban duplicando, triplicando y cuadriplicando los esfuerzos del propio pacto histórico al momento de presentar el proyecto. Eso es una cosa muy absurda, ¿no? Que no haya unidad ni en el momento de presentar ese tipo de propuestas. Entonces, lo de constituir al pacto histórico en un partido político, pues de paso a ti te quitaría la doble militancia, ¿no? De paso me quitaría la doble mitad. Ese sería el efecto menor porque el más positivo es de este tenor. Fue Sí. Petro que pidió que en la pasada campaña hiciéramos una misma consulta. Fíjate tú, fue Petro que dijo, hagámonos una consulta para ver cómo ordenamos las listas. Fue varias denominaciones por separado las de que dijeron no quiero. Mm. Entonces, Ada estaba feliz con ordenar su propia listica que llevaba a la gran manta general. Dusan estaba feliz poniéndome a mí de 15, ¿no? Con Alexander López, me pusieron de Mm. 15, o Alfredo Mondragón de quinto en la ciudad de Cali. Sí. Eh, Quintero estaba feliz poniendo su propio candidato, forzando que fuera en tal número. Y cada denominación en particular pretendía algo así como una especie de sumatoria de suma bien difícil para la. Fue Petro quien insistía, hagamos una sola consulta y un proceso democrático único, pero además para que tuviéramos una sola comisión de ética. Entonces ahora viene un señor que me quita la presidencia, pero la comisión de ética del pacto no puede darle alcance porque él tiene su propia comisión de ética dominada por su propio partido pequeño. Y entonces cada denominación pretende tener una especie de comportamiento común cuando es de su, digamos, de su interés inmediatista o un comportamiento separado dependiendo de un cálculo también inmediatista. ¿No? Que yo quiero decir que yo me declaro favorable a que tengamos, pero digamos que para saldar esos errores, pero también por asuntos muy positivos, porque no es solamente que digamos que tengamos que resolver asuntos de la vida cotidiana que reclaman una mejor, digamos, una decisión más armónica. Es que juntos somos más potencia, es que juntos tenemos una bancada más unificada, es que juntos inclusive podríamos tener nuestras UTLs, esos equipos que tenemos que son tan importantes, al Mm. servicio como de un propósito más común. Es que además Articulado, sí. nos vamos a necesitar porque ya en la próxima elección nos podemos sumar como coalición porque sumamos más del 15% de modo que la ley nos lo permite. Pero yo quiero hacer notar que Mm. no solamente es por razones, digamos, electorales, es que juntos podemos conformar ese pacto histórico para una etapa histórica de grandes transformaciones. Es decir, volvemos al debate, digamos, más de fondo que teníamos inicialmente. ¿Por qué hablábamos de pacto histórico? Para una conformación política de largo aliento y eso no es una especie de suma de facciones, digamos, no armonizadas, sino eso es un sólido proyecto que nos permita construir esa democracia de largo aliento y dejar atrás este periodo cuasi fascista en el que estuvimos. Wilson, y la oposición, la derecha no tiene esos problemas de unión. Fíjate, por ejemplo, para discutir la prohibición del fracking, simplemente se ausentan los senadores del Centro Democrático, los conservadores de Cambio Radical, los mismos que no quieren hacer el Ministerio de Igualdad o votan a favor de que las iglesias no tengan que pagar impuestos. Ellos sí no tienen problema para unirse, ¿no? No tienen dificultad para unirse. A ellos sí les renta esas operaciones avispa como la jueguen, ¿no? De cada denominación por separado, como es, bueno, juntos de una y otra manera, un poquito como respondía alguna vez alguna reina de belleza, ¿no? Yo con tú, ellos hacen todo tipo de combinaciones, pero nosotros yo creo que tenemos una contextura distinta y además propósitos, digamos, en este periodo que se nos vuelven trascendentales. Hubo otras épocas de la vida política nacional
digamos, que no imponían unos desafíos tan mayúsculos como los que tenemos. Si nosotros queremos hablar de paz total, si nosotros queremos de verdad hacer un sembrado de largo aliento, vamos a necesitar la consolidación de unas fuerzas políticas, por lo menos de una, inclusive yo creo que debería tener unas características, que también debería ser una especie de pensarse algo así como gran partido movimiento, ¿no? Un partido que además tenga unas características nuevas conforme a los desafíos del movimiento social que se nos imponen. Yo a esto le he dedicado algunos sueños, ¿no? De lo que debería ser un proyecto de esa naturaleza. Y otro sueño al que tienes que nombrar es el sueño que tuviste tú cuando te subiste a esa tarima, porque ese sueño se hizo realidad. Y yo te agradezco aquí, en nombre de todos los que te seguimos día a día y que te seguiremos donde estés, pues esa valentía y esa coherencia, porque ideológicamente pocas personas tan coherentes como tú. Muchísimas gracias, Wilson. Este es tu canal, Palabras Mayores. Bienvenido siempre. Y muchas gracias, Pablo, y me entusiasma mucho estar por acá siempre. Y sí, yo creo que ese sueño se está cumpliendo y lo estamos forjando y sé que podemos, digamos, resolver inclusive las diferencias que podemos tener y aplazar algunas de ellas en función de que podamos concretar este sueño tan bello. Muchas gracias, Pablo, un saludo a ti y a toda tu audiencia y ojalá nos veamos pronto nuevamente. Gracias a ti, Wilson. Hasta siempre.